Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy les voy a contar la historia de los cumpleaños. Pero qué mejor manera de hacerlo yendo a una fiesta de cumpleaños. Me invitaron, me tocó irme del noroccidente al sur. Ya voy llegando casi al sitio y les voy a contar un poco de cómo nació el origen, el génesis del cumpleaños. Entonces, bueno, ahí muy atentos. Les cuento que ya hemos llegado al sitio, es en el parque Timisa se llama. Uy, este parque yo nunca había venido y es muy bonito. Ahorita les muestro algunas cositas de acá. Tienen un lago y toda la cuestión. El día de hoy voy a mostrarles así como a grosso modo cómo se hace un cumpleaños en Colombia. Eso también depende de diferentes formas. Actualmente eso también depende de la familia. Este lo van a hacer en el parque, entonces ya les voy a mostrar cómo se celebra. Entonces aquí ya tienen la piscinita, aquí ya está toda la familia reunida, que ya se están tomando las fotos y aquí está la cumpleañera, ella es la cumpleañera. Y bueno, como dato curioso les cuento que si nosotros juntamos a 23 personas, hay una probabilidad de un 50% de que 2 personas cumplan el mismo día. Y si ponemos a 57 personas, hay una probabilidad del 99% de que cumplan el mismo día 2 personas también. Entonces es un dato interesante, ¿ustedes lo sabían? A esto se le llama refajo cuando le echan gaseosa colombiana, se llama, y con una cerveza le echan de esta manera, se vuelve el refajo. Entonces bueno, es gaseosa con cerveza, entonces se toma ahí. Es muy buena, le dicen refajo. En sus países, ¿cómo le dicen? Cuéntenme en los comentarios, déjenmelo saber. Me quité el tapabocas, igual aquí es como un espacio al aire libre. Mientras tanto, les cuento que acá también se utiliza el sombrerito, el gorrito. Entonces me lo voy a poner mientras que les voy contando la historia. Se supone, o dicen, que ¿cómo me queda? Ah, bonito, ¿cierto? Dicen, o bueno, no hay como un origen en específico donde digan aquí fue, sino estudios se sitúan como en el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo. Se dice que esta celebración solo se utilizaba pues en esa época en el antiguo Egipto para solo los faraones, y cuando se celebraba se utilizaba cuando ellos eran como coronados, se podría decir. Entonces ellos eran los únicos que, entre comillas, se podría decir que cumplían años, y estos cumpleaños se festejaban haciendo una fiesta muy grande como para alejar los malos espíritus, ya que se creían que cuando se celebraba eso llegaban los espíritus, porque se suponía que le iban a robar las almas a los egipcios, pues al faraón. Entonces hacían esas fiestas locas como muchos de ustedes lo hacen. No me vayan a decir que no, porque yo sé que es así. Les presento a la cumpleañera Emi. ¿Cuántos años cumples? 5. ¿Y estás contenta? ¿Sí? ¿Y qué tal el pastel? Lindo, ¿cierto? Está bonito. Ándale, saludes a todos. Saludes. Saludes. Le dio pena, pero igual suscríbanse y activen la campanita en YouTube, y en Facebook también nos pueden ahí darle like también a la página. Yo veré, ¿cierto? Y la comida. Un sándwichito con salsa tártara. Vamos a probar el sándwich. Estamos en la fiesta de mi pareja, de la sobrina, la prima de... ¿Sí? ¿Sería de prima? Sí, creo que sería la prima de ella. Entonces bueno, vamos a probar. Acá es un sándwich de pollo. Me encanta el sándwich de pollo. Está delicioso, está muy rico. Provechito. Esta celebración de los cumpleaños era parte de los egipcios, pero otros pueblos también la acogieron como celebración a sus dioses. Se podría decir que los indígenas, otros tipos de nativos pueblos hacían este tipo de actividades para celebrar al dios del agua, de la tierra. Eran varios tipos de pueblos que hacían este tipo de cosas. Aprovechando que estamos al lado del pastel, los babilonios fueron los primeros que hicieron esa tradición de crear el pastel o la torta, como lo digan en sus países, de forma redonda. Por eso es que muchos de los pasteles se ven circular. Y esos pasteles, tortas, como le digan, eran a base de cereales, harina y miel. ¿Lo sabía? Es un dato interesante. También cuéntenme ustedes, déjenme en los comentarios qué día o qué fecha ustedes cumplen, para saberlos, tenerlos en cuenta y decirles un feliz cumpleaños. Y también para mirar qué tal si alguno de ustedes cumple el mismo día. Entonces los leo ahí. Bueno, y algo que había olvidado del pastel es que, digamos, se hacía en forma de redonda porque era un homenaje que le hacían a la luna. Otra tradición que se utiliza o hacen mucho también en los cumpleaños es la entrega de regalos. Entonces los empiezan a destapar, las personas que les trajeron regalos le empiezan a destapar y empiezan a mirar. Entonces eso también es cool. Que los cumpla feliz.
feliz. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin fin. Después de este emotiva canción les voy a contar por qué la canción. En 1893 unas maestras de Estados Unidos crearon esta canción. Esta canción realmente se llamaba Good Morning to All. Básicamente era para que los niños de esa época se saludaran, hicieran ese tipo de canción, y se volvió parte de la celebración de cumpleaños. Casi se podría decir que a nivel Latinoamérica, pensaría yo. Bueno, cuenten ustedes, los que son de otros países que no son Colombia, cómo celebran el cumpleaños y qué canción dan. Y siguiendo con la historia, los antiguos griegos fueron los que añadieron, se podría decir, las velas, pero ellos no la ponían como nosotros la ponemos, encima del pastel, sino alrededor de la torta o del pastel. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían, o su creencia, era básicamente que al momento de prender las velas tenía que durar bastante hasta que se acabaran y se comían el pastel, pero eso significaba que entre más duraban las velas encendidas era prosperidad para los dioses y sus súbditos. Es interesante saber. Ya vamos a probar el pastel, vamos a ver cómo está. Se ve delicioso. Provechito. Está delicioso, está jugoso. A mucha gente no le gusta la crema, pero a mí me encanta. Está muy muy rico. Saludes al que hizo el pastel. Ahora van a hacer un juego que es tirar una bolsita con agua. Entonces, bueno, el que se moje, el que le caiga, se moja completamente. Uy, me mojaron completamente. Después de esta mojada les voy a seguir contando la historia. Con la llegada de los romanos, las festividades dejaron de ser pues básicamente para los dioses y ya era como para todos los particulares, todas las personas. Y también nació, se podría decir que nació el cumpleaños de Jesús, que es la Navidad. Entonces de ahí también deriva toda esta parte. Cuando llegó el cristianismo, ellos lo prohibieron como rotundamente, porque para ellos era como una práctica pagana. Entonces por eso lo habían prohibido. Ya como en el siglo IV, ya dijeron, bueno, está bien, la religión dijo, está bien, vamos a dejar que todas las personas, todos los particulares cumplan años. Y pues ahí es donde nace la Navidad, o sea, el cumpleaños de Jesús. Bueno, ya están ahí recogiendo porque ya nos vamos. Pero bueno, les cuento que en Alemania fueron las primeras personas que pusieron la vela encima del pastel. Ya no se hacía alrededor como antes se hacía, entonces ya lo dejaron encima del pastel. Y para que no se derritiera la cera en el pastel y perdiera como ese dulzor, entonces lo que hacían era soplarla. Ya en la parte asiática y se podría decir occidental, ya tomamos como referencia que cuando vayamos a soplar la vela vayamos a pedir un deseo para que se nos cumpla. Uno lo piensa, lo sopla y listo, se cumple el deseo para ese año. Voy a como a mirar un poco más el parquecito, así de rapidez, pero vea, tienen un carrusel, o tenían un carrusel, ya está viejito. Qué cool eso, chévere. Este parque me sorprende, muy muy bonito. Yo creo que de pronto vuelva a hacer un video en específico de este lugar, porque tienen hasta un lago y toda la cuestión. Y es que es realmente grandote este parque, es que miren eso. Lo que me sorprende es que acá en este parque, el parque Timisa, hay un pato, mira, hay un pato. Bueno, no sabía que había patos. Y también hay un lago, pero es bastante grande, es inmenso. Pues no como el de Simón Bolívar, pero bueno, los que son de otros países, yo tengo un video llamado El Pulmón de Bogotá, para que vayan a ver. Es muy, muy, muy bonito. Por ahí andan los patos caminando. Y el lago se encuentra acá. Lindo, yo no sabía que eso estaba acá en Bogotá. Muy, muy bonito, de verdad. Me sorprendió. Bueno chicos, yo me despido desde el Parque Timisa. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo nuevo. Eso es algo que no se ve tanto en las redes. ¿Por qué se celebra el cumpleaños? Allá al ladito los paticos, miren, ahí están ahí. Muy bonitos. No siendo más, me despido de cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que entiendan el origen del cumpleaños. En Facebook también no olviden regalarle el like, a seguir la página. Y nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.